Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en ¿por qué no merecen la pena las C6 ¿Cómo que no? de los 5 estrellas de Genshin Impact? Es un vídeo algo controversial, es un vídeo que puede parecer un ataque directo a los ballenas o a Putupau, que su contenido se basó mucho tiempo en parte en sacar todo C6 o en que la comunidad le caliente para que saque todo C6, pero disclaimer al principio del vídeo, no. Esto es simplemente mi opinión de por qué creo y por qué yo personalmente, menos Mona, que es del permanente, no tengo ningún 5 estrellas C6, pero por qué pienso que no merece la pena ningún personaje 5 estrellas C6 y obviamente el por qué. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias al equipo del canal, a los editores y gracias a toda la comunidad por el apoyo y el cariño. Y vamos a ver por qué no merecen la pena las C6 de los 5 estrellas en Genshin Impact. Bien. Lo primero, vamos a clasificar y a resumir la mayoría de C6 de los 5 estrellas de Genshin Impact. Y es que, básicamente, menos ciertas C6 puntuales, a día de hoy las C6 se han convertido en la mayoría de casos en mucho texto, en carries, o sea, C6 de carries y C6 de soportes, y dentro de estas C6 de carries y C6 de soportes, la mayoría, ahora puntualizo porque realmente hay excepciones, pero la mayoría de C6 de soportes 5 estrellas de Genshin Impact básicamente son C6 que los convierten en carries. Es decir, la C6 de Nahida la convierte en carry, la C6 de Furina la convierte en carry, la C6 de Kazuha lo convierte en carry, la C6 de Baizu lo convierte en un mejor aplicador Dendro fuera del campo, más parecido a Shinkyu con Dendro, pero realmente Baizu hace cero, hace todo bien y la C6 es totalmente innecesaria. La C6 de... Pon aquí el ejemplo de cualquiera de tus soportes, básicamente lo termina convirtiendo casi en un carry, menos, por ejemplo, la C6 de Zhongli, que lo convierte en healer. La C6 de Zhongli pasa de ser ya uno de los mejores aportes defensivos, que es un escudo casi inmortal, a encima te curas cada vez que te golpean, así que lo convierte en healer, ¿no? ¿Esto puede cambiarse con Furina? No, es demasiado poco lo que te cura. Y por otro lado, las C6 de los carries vuelven a subdividirse, entre comillas, bajo ciertas excepciones y ciertos personajes no es así, en dos categorías. Estas dos categorías básicamente son A, simplemente más golpes de daño o más daño en general, como podría ser, por ejemplo, Neuvillette, que haces más hits de cargados y demás, Scaramouche, que haces más hits a Nemo, Sino, que haces más hits electro, Ayato, que haces más golpecitos con tu espada, y así sucesivamente. Es decir, la mayoría de C6 son más golpes y más daño, pero luego hay otras C6 de carries que básicamente lo que hacen es romperlos tanto a nivel de jugabilidad como a nivel de escalados potenciales que pueden llegar a tener. Y ahora estamos hablando de, por ejemplo, la C6 de Eula, que es la que te permite llegar fácilmente a varios millones de base. Si no sabes lo que haces con la C6 de base, te suma casi un 150% al daño de tu ulti adicional. Esto es una maldita locura. La C6 de Xiao, por ejemplo, te permite hacer este salto descendente 80.000 millones de dashes, y eso, aparte de más daño, es una jugabilidad totalmente distinta. O por ejemplo la C6 de Arlequino, que te da 10 de probabilidad, 70 de daño crítico en tu ulti y en tus normales, y aparte le da un escalado del infierno a tu ulti para que literalmente, como con la C2, una vez dejas la marca de la elemental, ya directamente evoluciona a la marca de máximo pacto vital, tu ulti sea lo único que necesitas para explotar las alas. Es decir, es parecido a la C6 de Eula, simplemente rompiendo tu ulti. O sea, para los carries es mucho más daño y para los soportes es convertirlos en carry. Y algún soporte puntual lo que hace básicamente, en vez de convertirlo en carry, es alguna mecánica adicional que tampoco lo vuelve roto. O ya está, Yelan es otro personaje que se me ha olvidado mencionar, pero que también se convierte en carry con la C6. Metes 5 ataques normales que son tu cargado y puedes quedarte en campo unos 7-8 segundos como Raiden. Así que realmente, ¿qué hay de estas C6? Pues bien,
Podríamos hacer un top de las mejores C6 de Genshin Impact y hace bastante tiempo, creo que casi ya un año, hice un top de las C6 que os gustó bastante. Además que es importante saber que estas C6 son complicadas y son básicamente humo, son utopías. Nadie puede conseguir todas las C6. Quizá este top es para que alguna persona puntual que ya crea que tiene todo resuelto en Genshin deje de tirar por ningún otro personaje, aquí viene lo irreal, y solo se enfoque en sacar a su personaje favorito C6. ¿Dónde está lo irreal? Que todo el mundo cae en que, ay, me gusta este personaje y al final voy a sacarlo en... Sale un personaje nuevo o algún arconte incluso, o algún personaje muy fuerte que puede llegar a ser must pull. Sale un equipo nuevo que te gusta mucho y ese depende de cierto personaje y pues lo sacas C0. Tientas por algún arma al final y termina cayendo si al final ves que tienes 500 deseos acumulados y dices, bueno, no es para tanto. Y básicamente nadie tiene todo C6. Ni siquiera los grandes ballenas que llegan a un punto en el que dicen, mira, no me sirve y no puedo construir todo, así que ¿para qué tener todo C6? Entonces... ¿realmente qué aportan las C6 de los 5 estrellas? Aquí viene lo que quería explicar en el vídeo, aparte de describiroslas, y que creo que la mayoría coincidís en esto que comento, que al final las C6 no te cambian en gran medida nada, solo hacen que los supports sean carries y que los carries hagan más daño. Pues bien, aquí voy a separar dos puntos. Punto número 1, obviamente todos los argumentos objetivos que os puedo dar. Punto número 2, que os lo voy a comentar por encima y es bastante corto, os voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal es lo menos importante del vídeo, la verdad. Bien, mi opinión personal, que es lo rápido y descartamos y nos vamos a los puntos objetivos de verdad, es... sinceramente a mí me ocurre una cosa y he tenido muchas veces oportunidad de sacar cosas C6, incluso de que mi comunidad haga retos como estos que veis por aquí y que ellos mismos sean los que donan para conseguir alguna cosa C6 y muchas veces han estado a punto de llenarlo, pero la realidad es que yo mismo pierdo la ilusión. Yo siento que si un personaje fuera de algo semi-realista, ahora lo delimito bien para que me entendáis, le das a un botón y rompe todo, no siento el esfuerzo, no siento la construcción, no siento a lo que yo realmente le dedico pasión y cariño, que es las builds de los personajes, entender el juego, entender todos los detalles, el combate y todo lo demás. Y realmente pierdo la motivación porque un personaje solo por haber metido dinero le des un botón y rompa todo. O sea, literalmente eso a mí me desmotiva. Por eso tuve la oportunidad de sacar Yelan C6 y no lo hice. Me han insistido mucho con Arlequino C6 y no la he hecho, la tengo C2 y arma. Y sé que C2 y arma es algo tampoco tan realista, porque algo más realista sería C0 con borla blanca y gladiador, que es lo que todo el mundo dice que es free to play. Pero la realidad es que alguna cuenta, por muy free to play que sea, si te esfuerzas en sacar 1 o 2 personajes después de haber pasado todos los retos, puedes acceder a un 5 estrellas C2 y ya sabéis la frase de mi cuenta free to play, que no voy a repetir, pero los más antiguos sabéis a qué me refiero. Así que realmente mi parte personal ya está cerrada. A mí me desmotiva realmente que algo sea irrealista y que por tener constelaciones o meter dinero rompa todo. Pero ahora vamos a lo objetivo. Las constelaciones cuestan mucho dinero, no voy a entrar en eso, entrar en otros vídeos, y el porcentaje de daño que te aumenta yo creo que solo llegaría a ser medianamente viable y compensatorio y proporcional a lo que cuesta una C6 en 1 o 2 personajes muy puntuales que te puedan dar un daño abismal, o ya lo que sea más capricho o cariño más que realmente te compense. Esto es objetivo, pero incluso es lo menos pesado. Pero ahora llega lo importante. El culpable de que las C6 a día de hoy ya no sirvan para nada es este de aquí. Neuvillette. Neuvillette es un personaje que a C1 con arma 4 estrellas tiene el potencial de pasarse las salas del abismo él solo. Y esto puedes decir, bueno, pero es una excepción, ya. Pero es una excepción que literalmente todo el mundo tiene en sus cuentas, es el mejor carry de Genshin Impact, ya ha vuelto 2 veces, bueno, su base ya ha vuelto un rerun, y todo el mundo entiende y sabe que esto es un muy buen personaje. Pero conocemos el power creep, y Arlequino no está lejos de Neuvillette, siendo el segundo mejor carry de todo Genshin Impact, y muchas ocasiones Arlequino también se podrá pasar las salas ella sola. Yo ya me he pasado el abismo 1 y 1 con Neuvillette y Arlequino. Arlequino C2 y Neuvillette C1, nada de C6. Entonces, si tú ya con un personaje que puedes conseguir una cuenta free to play C1 con arma 4 estrellas o C2 pero con arma 3 estrellas y set de gladiador y pasarte el abismo, que es el único reto late 1 y 1, ¿qué nos queda? Pues bien, nos podría quedar este nuevo abismo que va a venir. Pero la realidad es que poner el ejemplo de pasarse los abismos 1 y 1 también es irreal.
Genshin utiliza un sistema de combate con 4 personajes, y si estos personajes no con C1 y C2 sino a C0, con otros 4 personajes medio bien pueden pasarse este nuevo abismo aunque tenga más dificultad, o el día de mañana meten más dificultad en los abismos, ¿de qué sirven las C6? Para hacer un número más grande, para lo espectacular que puede llegar a ser, para gastarte un montón de dinero para utilizar una vez al personaje para, oh, mira lo que he conseguido, y si acaso en el futuro sale un soporte, pues volver a probar ese personaje con ese soporte y luego no hacer nada con ese personaje. Yo creo que muchas personas que ya tienen ciertas cosas C6 siguen prefiriendo jugar algunas cosas sin constelaciones, al menos porque se le plantea un mínimo reto. Quizá los personajes de C6 te puedan dar más comodidad contra bosses semanales o bosses de mundo, que al final ni siquiera es un reto que disfrutes como el abismo, sino es un llego al boss, me lo cargo 7 veces para el material, gasto la resina y prefiero speedrunearlo para que al final pueda tener más tiempo para otra cosa, como comerme mucho texto de una misión legendaria. O explorar, o sacar cofres, o rascar protogemas, o no sé, alguna otra cosa que os guste, ¿no? En Genshin. Entonces, si realmente el potencial de jugar solo el abismo, de solearse salas, de one-shotear bosses, de romper todo, lo tienen muchos personajes a C1 y C2 y con el power creep lo tendrán en el futuro, ¿de qué sirve un personaje C6 a día de hoy? Más que nada yo creo que sirve para capricho, incluso como siempre expliqué en Genshin hay muchas personas que tienen problemas de una enfermedad vinculada con los videojuegos y con el azar y que al final esto es simplemente malgastar dinero real, que es un recurso muy valioso y sobre todo tiempo en farmear también, a cambio de satisfacer esas necesidades que tienen porque sufren de algún tipo de problema, que deben buscar ayuda por ello. Y no, he dicho al principio del vídeo que con esto no es un ataque directo a un creador de contenido, ni es a tal. Hay ballenas que lo disfrutan y lo seguirán disfrutando. Pero la realidad es que a día de hoy todo esto es como una especie de mercado de lujo, muy entre comillas, en el que hay gente que quizá por poder o por esto que he explicado sacan estas C6. Pero si, para cerrar el vídeo, lo comparamos con un mercado de lujo real en la vida real, un Rolls Royce o un Bugatti son artículos de lujo que no son innecesarios porque se podrían equipar a las C6, pero tienen una cosa que Genshin nunca tiene y la gente no lo entiende, y es que sí revalorizan su precio en el tiempo, como un Rolex o como algún otro activo de lujo que cueste mucho dinero, que en el futuro, cuando lo vendas, vas a superar la inflación y vas a ganar más dinero del que invertiste en comprarlo. Entonces sí merece la pena. En Genshin, esto lo he dicho en muchos vídeos y es el cierre perfecto para este vídeo, no existe. No es como que, bueno, yo es que he hecho más dinero para tirar más veces al banner, para sacar más 5 estrellas, porque eso me da más diversión. No, es un casino, pero sin lo bueno del casino. Lo único bueno que tiene un casino es que quizá tienes la posibilidad de ganar y que de repente metieses $1000 o los ahorros de tu vida y que le metas un por 5 o por 10 a los ahorros de tu vida. Y esa posibilidad existe, aunque lo normal es que lo pierdas todo. En Genshin siempre lo pierdes todo, porque las monas chinas no se pueden volver a vender como si esto fuese un mercado de cuchillos del counter o de Roblox o un casino cripto o algo así, que el día de mañana puedes volver a recuperar lo que pusiste. No, no es un Rolex, no es un Bugatti y no es un casino en el que puedas ganar. En Genshin todo lo que pones, incluidas las C6, es algo que jamás vas a recuperar. Y como siempre dije en otros vídeos, no, bueno, es que las horas de diversión. De nuevo os apuesto a que las personas que tienen cuentas free to play tienen infinita más diversión y menos saturados los receptores de dopamina, más que saturados, quemados los receptores de dopamina, porque lo que sí ven es un reflejo real de su tiempo, de su esfuerzo y de su constancia, muy por encima de simplemente el fácil, la recompensa fácil de he hecho dinero, tengo este bicho que sin construir bien le da un botón y rompe todo y ala, nunca recuperaré nada, no lo puedo revender como un Rolex, no puedo nunca ganar algo como si fuese un casino y que al menos merezca la pena los $10.000 que puse. Eso nunca va a pasar en Genshin. Así que poquito más. Por eso yo comento, y esta es mi opinión, por un lado lo que me pasa personalmente, pero por otro los argumentos de peso de que las C6 a día de hoy en Genshin son bastante innecesarias. Las de los 5 estrellas, las de los 4 estrellas son increíblemente poderosas, pero las de los 5 estrellas literal o hacen un rework a las C6 o están de adorno a día de hoy. Poquito más, dejar un buen like, una buena uti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.